En este tutorial te voy a explicar cómo utilizar la interrupción externa de tu ATmega, obviamente en AVR. Así que, corre intro. Vamos a crear el proyecto y para eso vamos a poner acá en la segunda opción, paso nuevo. Aquí a electrónica, AVR y aquí vamos a crear el proyecto, ¿sí? Que se va a llamar interrupción externa, así tal y como está. Damos OK. Luego de eso vamos a utilizar el ATmega, el 2560, y lo buscamos, que no lo encuentro. Pasé acá está. Perfecto, ponemos OK. Ahora, para eso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a definir algunas cosas que me gusta hacer. Es define, en este caso la frecuencia del oscilador, que es 16 MHz. 5, 6, y ahí está, 16. Perfecto. Y acá voy a agregar obviamente la librería. Voy a poner así, útil por acá, y acá venimos a delay. Listo. Hay una librería más que vamos a agregar, que en este caso es la de interrupciones. Así que esto va a estar en AVR, tal como está. Interrupt está acá. Perfecto. Estas son las librerías que vamos a utilizar y estoy agregando. Ahora estoy en el datasheet de, en este caso del ATmega 2560, y quiero mostrarte cuáles son las interrupciones, o mejor dicho, cuáles son los vectores de cada interrupción. Tenemos que reset es la de mayor prioridad en todo eso, y luego viene el IN0, IN1, IN2 hasta el IN7. En este caso tiene 7 interrupciones externas, perdón, 8 interrupciones externas el ATmega, y también tiene todos otros 3 pines que pueden utilizarse como interrupción, que son el PCIN0, el 1 y el 2, que lo vamos a ver más a detalle. En las 3 primeras, ¿sí?, se pueden utilizar también cuando está en modo sleep, y la esta de acá no. Hay que tener en cuenta eso. Y vamos a ver que tenemos más interrupciones, ¿no? Según la prioridad tenemos del UART, time, etc. Venimos un poquito más abajo, o si no, simplemente página 15 o capítulo 15. Y vamos a ver lo siguiente. Lo que les comentaba era que tenemos la interrupción 7 a 0. Y también tenemos cualquier cambio del PCI que decía 0 al 23. Pero vimos, ¿se acuerda? 0, 1 y 2. ¿Por qué ahora dice 0 a 23? Se lo voy a explicar poco a poco, así que no se preocupen. Primero, vamos a ver la del IN7 al IN0. Para nosotros habilitar estas interrupciones tenemos dos registros. El EICRA, que es External Interrupt Control Register A, o A. Y tenemos el B. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que en el A vamos a controlar a partir del IN0 hasta el IN3, justo acá como dice, IN0 al IN3, mientras que en el B vamos a controlar desde el IN4 hasta el IN7. ¿Y esto por qué? Porque vamos a utilizar 2 bits para cada interrupción. Por ejemplo, tenemos que el bit 1 y el bit 0 van a pertenecer al IN0, en la interrupción 0. El bit 2 y el 3 son para la interrupción 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta combinación de bits? Pues maneras de cómo nosotros vamos a poder leer esta interrupción. Por ejemplo, si es 00, ok, va a ser en una interrupción generada por un estado low, o sea, bajo. O simplemente tenemos 01, cualquier cambio, cualquier borde, así sea de subida o de bajada, genera una interrupción. Si es 10, simplemente es de caída, de falling. O simplemente 11, que si eres ascendente. Cuando hay un borde ascendente, ahí se generan. Estos son los 4 estados posibles que puede tener, en este caso del IN0 al IN3. También te piden que tengamos en cuenta que si un pulso es menor a 50 nanosegundos, pues no se va a generar una interrupción. Así que tenlo en cuenta. No creo que ahorita lo usemos algo menos que 50 nanosegundos, pero ya sabemos. Luego de eso, necesitamos no solamente, esto nos dice de cierta manera cómo se va a ejecutar la interrupción externa, pero necesitamos saber cuál está habilitada y cuál no. Eso se ve más adelante en otro registro llamado EIMSK. ¿Sí? Por el momento solo te quiero mostrar esto. Y bueno, algunas cosas. En el B es exactamente igual. Tenemos que cuando 00 es low, ¿sí? O sea, bajo, nivel bajo. Cuando es 01, cualquier cambio de estado lógico, ¿sí?, genera una interrupción. Y acá también 10 dice que es cuando es descendente y el otro es ascendente. Acá sí se lo coloca que en IN4 al IN7 técnicamente son cuando son síncronos, ¿sí? Es decir, del IN0 al IN3
estas interrupciones pueden ser de manera asíncrona, o sea, puede ser utilizada justamente para, no sé, para despertar, en este caso de un sleep mode, ¿no? De un modo de sleep. Entonces se puede hacer esto, pero en cambio del 4 al 7 no se pueden utilizar esa parte, por lo que necesita que sea siempre de ejecutarse de manera síncrona, ¿no? Por eso justamente dice que si detecta un flanco de bajada, este flanco de bajada debe estar entre dos muestras para poder generar esta interrupción. External Interrupt más Register, ¿sí? Va a ser justamente el registro en el cual tú dices qué interrupción externa vas a habilitar. Si quieres la 0, la 1, la 2 o todo, ¿no? En este caso. Pero acá con este registro tú habilitas qué interrupción externa deseas. Acá nos dice que cuando nosotros escribamos un 1, ¿sí? Vamos a habilitar una interrupción. Una vez que hicimos esto, lo siguiente es con el anterior registro que vimos, el EICRA, en el cual tú dices si es bajada, subida, si es 0 o cualquier otro cambio, ¿no? Simplemente necesitamos estos dos registros para habilitar. Obviamente que cuando se genera una interrupción hay una bandera, un flanco que nos dice, oye, se ha generado una interrupción, ¿no? Y en la cual te va a llegar de cierta manera al vector de interrupción. Este se va a colocar en 1 y se dirige nuevamente, en este caso el micro, hacia la dirección del vector. Cuando un cambio lógico sí se ha generado interrupción, en este caso cualquiera de estos pines se va a colocar en 1. Dice el MCU, en este caso el microcontrolador, va a saltar hacia el vector de interrupción, y dice que la bandera se limpia cuando la rutina de interrupción es ejecutada. O sea, si se generó una interrupción, se atiende, pues en ese momento se limpia esta bandera. No es necesario que nosotros hagamos una limpieza como podría pasar en los PIC 18, PIC 19. Habíamos hablado de otros pines, ¿se acuerdan? Que dijimos que teníamos el PCI 23, así hasta el 0, pero que teníamos supuestamente que decía que era uno solo, 0, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que pasa? Hay un registro llamado PCMSK0, que es Pin Change Max Register 0, en el cual se van a colocar estos PCIN desde el 0 hasta el 7. Aquí es donde tú habilitas estos pines. ¿Con cuál quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con el PCIN 0 o con el PCIN del 6? O simplemente dices no, con el 14. Entonces utiliza otro registro que simplemente se cambie por el 1 o el 2, y tú puedes elegir con cuál de estos pines quieres trabajar. Estos de acá van a generar obviamente una interrupción, ¿sí? Pero para habilitar esta interrupción necesitamos este registro llamado PCICR. Es el Pin Change Interrupt Control Register, en el cual, si por ejemplo tú utilizas el PCIN, este de acá, vamos a poner el PCM, el que cabe en 1, me acuerdo por el nombre, que cabe en 1, ok, tú acá lo vas a habilitar a través de el PCIe 1. Entonces esa es la parte que tienes que ver. Se habilitaría, o sea, es como que a pesar de que vas a utilizar, digamos que tienes la opción de 0 a 24, tú habilitas solamente un bit, ¿no? A través de un registro, y hay que habilitarlo con esto. Interrupciones se generan, o estos flancos se generan acá con el PCIFR, ¿sí? Y acá, en este caso, si es por ejemplo el 2, ¿sí? Se genera justo acá, se coloca en 1. Estas son las interrupciones que también podemos utilizarla, y que justamente se ven acá en el ATmega, que dice que es por ejemplo, acá está el puerto K, tiene el PCI 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿No? Hay diferentes que todos están en el micro que se pueden utilizar. Y las normales, por ejemplo, tenemos que el P4, el 5 y el 6 serían IN6, IN5 y el IN4. Entonces ahí tenemos diferentes interrupciones que tú puedes utilizar. Ahora sí, ya que sabemos solo la teoría, vamos a hacer el programa, que va a ser el toque, pero hay que hacerlo. Lo primero que voy a hacer, voy a crear una variable, ¿sí? Va a ser volátil para poder utilizarlo. Win unsigned, en este caso 8, T, así tal como está, y va a ser una I, ¿sí? Y que le inicializo con 0. No hay ningún problema en esta parte. Ahora, lo que necesito es ver qué pines voy a utilizar. Según el datasheet nos dice que el IN0 se encuentra justo acá en el pin PD0, ¿sí? Este pin de acá es el que maneja, en este caso, ese pin, el IN0. Es el que vamos a utilizar. Y para la salida pues voy a utilizar todo el puerto C,
¿sí? Que tengo por acá, todo el puerto C, que sería esto, perdón, vamos a utilizar para visualizar esos cambios, ¿no? Solo eso. Entonces volvemos y lo primero que voy a hacer es colocar al DDRC, ¿sí? Que quiero que todo el puerto sea salida, entonces para eso le pongo 0xFF, todo salida. Perfecto. El puerto, el otro, quiero que solamente el IN 0, ¿verdad? Hemos dicho que el IN 0, que sería el PD 0, es el único que quiero que sea la interrupción, en este caso entrada. Para eso puedo hacer DDRC, perdón, y colocar este de acá así, que lo vimos en los anteriores. Voy a ponerle 1,0 y este de acá negado y listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy negando el pin 0, ¿sí? Del puerto D, estoy colocando a 1, pero al final lo niego, haciéndolo esto 0, y por lo tal haciéndolo esto la entrada, ¿no? Es lo que estoy diciendo, entrada. Los siguientes registros que habíamos visto son dos. ¿Se acuerdan que uno era el EICRA? Es este, y el otro es el IMSK, ¿sí? En este caso voy a utilizar primero el del enmascaramiento, y luego voy a utilizar el de, en este caso, habilitar qué interrupción vamos a utilizar y qué manera, si va a ser descendente, ascendente, etc. Volvemos al toque al datasheet y quiero que veas esto. Si tú colocas en 1 solamente en este caso el bit 0, ¿sí? Estamos diciendo que ese va a ser el único que va a ser la interrupción externa, el resto no, ¿sí? Entonces es lo que necesitamos. Esto así, lo ponemos así, un OR, vamos a ponerle un OR para que esto simplemente se ponga 1, 0. Estamos diciendo que solo el IN 0 habilitado. Es el único que está habilitado, el resto no nos interesa. Y para en este caso, ¿qué flanco vamos a utilizar? Si el de bajada, de subida, pues no sé, se me había ocurrido probar en este caso los 4, ¿sí? Probar en cada uno por uno para ver cómo va funcionando. Voy a elegir primero en este caso el 1,1 y luego al final va a ser el 0,0, ¿sí? Entonces ya, necesitamos dos pines que son el 1 y el 0, que sean los únicos que 1, ya, ok. Esos son lo que necesitamos. Esto lo podemos hacer simple 0x00, así tal y como está. O simplemente, sí, sería también lo mismo, 0,3. Y en eso estamos diciendo que flanco de subida. Vamos a poner acá. Y listo. Perfecto. Hasta acá, supuestamente estamos solamente haciendo la configuración. Falta un poco más. Faltan más cosas. Y para eso se me ocurrió lo siguiente. Colocar acá un if. Y acá voy a poner un i. Si este i es idéntico a un 1, lo que voy a hacer es, no sé, se me ocurre un puerto C. Que sea esto igual a 0x a 0. Que se muestre así. Y si no, vamos a poner este acá. Y si no, simplemente que se muestre al revés, ¿no? Para ver ese cambio. 0x50. Perfecto. Ahora, obviamente que para esto también necesitamos algo. Y no hemos colocado el vector de interrupción. Y además de eso, necesitamos una función que se coloca esto nada más. CI, punto y coma. Y con eso estamos habilitando interrupciones. ¿Sí? Esta función necesitamos y necesitamos el vector. Entonces para eso vamos a colocar el vector, que es el que nos falta. Para eso es muy sencillo, la verdad. Simplemente se coloca ISR, ¿sí? Y ponemos acá IN 0 y un bajo vector, que es justamente lo que aparece. Si tú por ejemplo quieres utilizar no sé, el vector del IN 1 o el IN 2, esto lo cambias 2 y ahí justo sale el vector y lo estás utilizando. Esto está por defecto y es necesario utilizarlo tal y como está para no tener problemas en el futuro. Acá si la interrupción se genera, ¿qué queremos que haga? Que aumente en 1 a la i, ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a aumentar en 1 ahí. Pero si vamos a ponerle acá, si 1 es mayor o es idéntico a 2, o vamos a poner mayor o igual, si mayor o igual a 2, lo que hacemos es que nuevamente regrese a 0 para resetear, ¿no? O sea, comenzó en 0, va a venir, se genera en 1, ok, no es mayor, no. Entonces viene acá el 1, vamos a ejecutar esto. Luego de eso, generamos otra interrupción, lo que hacemos, oye, va a aumentar, ahora va a ser 2, pero como dice, oye, es igual, es idéntico a 2, vamos a ponerle acá, idéntico a 2 mejor.
Sí, entonces regrésalo a 0. Entonces vamos a ir a la siguiente. Solamente eso es lo que estamos haciendo y nada más. Ahora lo que toca es obviamente compilar. Y para eso ponemos build o simplemente presionas F7 y dice que no hay ningún error y listo. Voy a probarlo en Proteus y ahí vemos. Estoy aquí ya en el Proteus. Vamos a coger el proyecto debug.exe. Listo, estamos con 16 MHz y ok. Ahora vamos a ver. Se supone que era con solamente descendente, si no estoy mal, según el datasheet. Cuando era 1, 1, no, este es el ascendente. Ok, perdón. Sí, con el ascendente. Entonces, estamos en 0 a 1. Se supone que si hay ese cambio, debería cambiar, que es justamente lo que he hecho. Entre va a 1 a 0, no. Cuando va así, perfecto, cambió. Entonces, sí, cuando es ascendente, se ve ese cambio, ¿verdad? Perfecto. Ahora, vamos a probar al toque el siguiente, que sería solamente no ascendente, sino vamos a ponerle el descendente. Lo voy a poner lo puse así, ok, F7, compiló, perfecto. Ahora venimos a Proteus, venimos por acá, de 1 a 0, cambió, no de 0 a 1, sí, de 1 a 0, perfecto, genial, está funcionando el descendente. Ahora vamos a probar el siguiente, que era el que decía, vamos a ponerle acá 1, 1, que nos decía cualquier cambio, si no estoy mal. Any change, vamos a ponerle acá y le vamos a poner F7, compiló sin problema. Venimos a Proteus, ok, 1 0 cambió, 0 1 cambió, 1 0 cambió. Se dan cuenta, siempre cambia, así sea 1 a 0 o ascendente o descendente, siempre cambia esto de acá, ¿sí? Entonces genial. Ahora necesitamos el otro o el último ya a probar. Simplemente vamos a colocarle acá un 0. Ponemos nuevamente 7, F7, Proteus, venimos por acá y se supone que solamente va a cambiar cuando vaya a 0, ¿sí? Cuando sea 0 es donde va a cambiar y es justamente lo que está pasando y listo, funciona correctamente. Vamos a hacer una prueba al toque en Arduino Mega para que vean que funciona en vida real, en tiempo real y demás, así que ahí los veo. Okay, antes de continuar quiero mostrarte aquí que lo he puesto en 2 porque quiero que sea de flanco de bajada, que habilite la interrupción, por eso lo estoy colocando así, nada más eso. Vamos a poner un F7 para que compile, no hay ningún problema. Luego venimos a Tools, Mega, y en este caso lo va a grabar acá y aquí lo puedes ver que tengo la resistencia y el pulsador. La resistencia va a positivo, pulsador a negativo, y este de acá, que es el marroncito de acá, que puedes ver aquí, sigue hasta acá, que este es el IN 0. Sí, ese es el pin IN 0. Y acá a través del puerto C nos está mostrando el 5, ya que este es el menos significativo y este sería el 5, ¿no? Ok, entonces cuando yo presione este, cuando le mande un 0, ahí es donde va a cambiar esto. Y ahí justamente donde estás viendo, ¿no? Cuando el flanco descendente, pues cambio. Igual vuelvo a presionar flanco descendente. ¿Por qué cada vez que presiono? Porque siempre está en 1 por la resistencia, ¿no? Porque está en pull up. Presiono y cambio. Hay que tener cuidado con el pulsador, a veces hay problemas, pero efectúa este de acá y todo está bien, no hay ningún problema. Y ya sabes, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chau, chau.